restauración. En Él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Abra su Biblia. Lucas capítulo 4. No sé si lo podemos poner aquí en pantalla también. Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Búsquelo y me dice amén cuando lo encuentre. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Lucas 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí o es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Para qué? Predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Padre, te bendecimos. Pedimos que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda ser predicada, Señor, como tú lo has propuesto. Úsame como un canal de bendición y que tu Espíritu Santo me use, Señor amado. Dame, Dios del cielo, la destreza. Dame, Señor, todo lo que necesito para predicar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es Dios. Cuando leemos este pasaje, lo primero que tenemos que entender es quién está hablando en este pasaje. En este pasaje dice la Biblia que el Señor Jesucristo entró en la sinagoga de los judíos y, tomando la escritura, partió desde el libro de Isaías. Cuando en el libro de Isaías habla de esta misma escritura, y él allí toma el libro de Isaías y lo lee, ¿sí? Y en el libro de Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar primeramente, ¿sí? Me ha ungido para predicar o para dar buenas nuevas a los pobres. Pero también dice que lo ha ungido, el Espíritu Santo está sobre él. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar libertad a los cautivos y para libertar o poner en libertad a los oprimidos. Esa es la labor de Cristo. Cuando usted ve la labor de Cristo en la tierra, todo tiene que ver con libertad. Todo tiene que ver con liberación. Porque desafortunadamente la raza humana ha sido oprimida, ha sido encarcelada, ha sido aprisionada por el diablo. Pero dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Hay alguien aquí? Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y dice la Escritura que Él vino a traer libertad. Amén. Por eso quiero hablarle de esta mañana sobre 7 niveles de liberación. 7 niveles de ¿qué? De liberación. Toda la Biblia, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas, hablan de liberación. Hablan de la labor, del propósito por el cual Cristo vino a la tierra y fue a liberar al ser humano. La raza humana hoy en día no ha entendido que hay un mundo espiritual invisible. Hay un mundo espiritual real, pero invisible, ¿sí? Y el ser humano no comprende eso. El ser humano se basa por lo que naturalmente ve, pero no sabe que muchas cosas de lo que se ve y de lo que se hace es impulsado por un mundo invisible. Amén. Es impulsado por seres invisibles, ¿sí? Llámese demonios o llámese ángeles o llámese Espíritu Santo. El ser humano responde a un mundo invisible. Amén. Entonces Cristo vino para traer libertad al ser humano. Amén. ¿Está aquí? La palabra liberar
La palabra liberar es una palabra hebrea, es la palabra yashá, que significa salvar, rescatar o liberar. Salvar, rescatar o liberar. Pero el diccionario, ¿sabe cómo lo define el diccionario? El diccionario lo define como hacer que alguien o algo quede libre de lo que lo oprimía o lo sometía. ¿Es aquí? O sea, la palabra liberar significa que alguien quede libre de lo que lo sometía o de lo que lo oprimía. Y a eso vino Cristo. Cristo vino a liberarnos de la opresión. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud. Amén. A eso vino el Señor. La razón de toda esclavitud espiritual, la razón de toda esclavitud espiritual se llama pecado. ¿Cómo se llama? El pecado es el que ha esclavizado al ser humano. Esa es la razón de la esclavitud, ¿sí? Pero la fuente de la esclavitud es Satanás. ¿Aló? Porque dice la Biblia que él peca desde el principio, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, hay una razón y hay una fuente, ¿sí? Pero también entendemos que hay una razón y hay una fuente para la liberación. La fuente de toda liberación se llama Jesucristo de Nazaret. No de algunas, de toda liberación se llama Jesucristo de Nazaret. La única fuente de liberación se llama Jesucristo. La única, no hay otra. ¿Sí? No hay otra. Él es la fuente de toda liberación. Dice la Biblia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me da a entender esta palabra de que cuando hablan verdaderamente libre, o sea que hay liberaciones falsas. Existen liberaciones falsas. Existen apariencias de liberación, pero no son liberación. Porque el único que da una verdadera liberación se llama Jesucristo. Él es el único. Él es la fuente de toda verdadera liberación. Nadie puede ser liberado verdaderamente si no es a través de Cristo. La Biblia habla en Hechos de los Apóstoles de que habían unos hombres, hijos de un tal Esceva, que estos hombres quisieron libertar a unas personas endemoniadas, pero eran hombres que no habían rendido su vida a Cristo y querían libertar a otros. No habían sido libres ellos y querían libertar a otros. Y dice la Escritura que esta gente, los demonios saltaron, la gente endemoniada saltó y los desnudaron y los pusieron en vergüenza. Pero Cristo, me llama la atención que estos hombres, la Biblia los describe como los hijos de un tal Escevas, y dice que eran exorcistas y eran ambulantes. Una persona ambulante es una persona que no tiene un lugar fijo y seguro. Una persona ambulante es una persona que no ha definido su vida. Una persona ambulante es una persona que no ha definido un propósito de vida. Una persona ambulante es una persona que cualquier camino le sirve. Pero cuando hablamos de Cristo, Cristo no fue un ambulante. Cristo fue uno que le demostró al diablo firmeza. Cristo fue uno que le dijo al diablo en el desierto: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él demostró firmeza. ¿Por qué? Porque para toda liberación se necesita una vida firme en el Señor. Jesucristo vino a libertarnos, pero Jesucristo no fue un ambulante. Jesucristo fue alguien que le dijo al diablo: no, yo no te adoro a ti, yo no vine a adorar a nadie más, yo sé a quién adoro. Puedes presentarme las ofertas que sean, pero yo sé a quién adoro, yo sé quién es mi fuente. Amén. Y uno de los mandamientos es: no te inclinarás, no adorarás a otros dioses ajenos, ¿sí o no? Ese es uno de los mandamientos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. La Biblia nos manda a que adoremos solamente al que hizo los cielos y la tierra.
alguien me exige que lo adore, pero Él no hizo los cielos y la tierra, yo no lo adoro. Porque la Biblia me manda a adorar solo a aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pero también me manda a adorar al que fue enviado del cielo a morir en la cruz. Él es digno de adoración. Amén. Pero también me manda a adorar al Espíritu Santo que está dentro de mí. Amén. De ahí para allá no tengo por qué adorar a ningún ser creado. ¿Está aquí? La adoración solamente es para Dios, para nadie más. 7 niveles de liberación. Diga conmigo 7 niveles. 7 niveles de liberación. Primer nivel de liberación es la liberación por redención y por justificación. ¿Cuál es el primer nivel? Por redención y por justificación. En este nivel de liberación, Jesús vino y Jesús no se enfrentó con ningún demonio. ¿Está aquí? En este nivel de liberación, Jesús fue al príncipe de los demonios, al que tenía el imperio, al que tenía el dominio, al que tenía el control sobre toda la humanidad. Así que este nivel de liberación no tiene que ver con demonios, tiene que ver con Satanás. En este nivel de liberación fue donde Dios, Cristo en la cruz, le quitó el imperio, le quitó el gobierno a Satanás, para ponerte a ti y ponerme a mí en libertad. ¿Hay alguien libre en esta mañana? No tiene que ver con demonios, tiene que ver con el rey de los demonios. ¿Sí? Cristo vino a libertarnos, Cristo vino a redimirnos, Cristo vino a justificarnos. Amén. Y la redención tiene que ver no con un área de tu vida, la redención tiene que ver con toda tu vida. En este nivel de liberación no implica un área de tu vida solamente, implica todo lo que tú eres. Porque en este nivel de liberación tiene que ver con la salvación de tu alma. ¿Aló? ¿Tiene que ver con qué? Con la salvación de tu alma. Jesús vino y lo primero que Él vino a hacer fue a salvar lo que se había perdido. ¿Hay alguien vivo? Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, vaya conmigo. Libro de Romanos, capítulo 6. Dice la Biblia: ¿o no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Alguien está leyendo conmigo? Yo quiero que usted se concentre, porque este mensaje que le estoy compartiendo le va a ampliar conocimiento, pero también le va a traer liberación a algunas áreas de su vida. ¿Sí? Entonces dice la Biblia en el verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Cómo habéis obedecido? De corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de ¿qué? ¿Siervos de qué? De justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas
es muerte. ¿Es qué? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Como fin qué? La vida eterna. En este nivel de liberación, todo tiene que ver con la vida eterna. Todo tiene que ver con tu alma y con mi alma. En este nivel de liberación fue donde se presentó la batalla más fuerte de toda la historia. En este nivel de liberación, Cristo no vino, óigase bien, a darte vida a través de su autoridad y de su poder. Él vino a darte vida y a darme vida a través de ¿qué? De su obediencia. Él no nos dio vida a través de su poder. Él no vino y le dijo al diablo, diablo, es que yo vine como el Todopoderoso. Él vino a darte vida a través de la obediencia al Padre. Dice en Hebreos que él aprendió obediencia, ¿sí? Y vino a darnos vida a través de la obediencia. Él le dice al Padre, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, no quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se llama obediencia. Obediencia. Entonces, en este nivel de liberación, vuelvo y te digo, no tiene que ver con un área, tiene que ver con la libertad de una posesión. ¿Aló? ¿Nos libertó de qué? De una posesión. Estábamos poseídos. ¿Aló? Pertenecíamos al diablo. Dice la Escritura, Jesús le dijo a algunos judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo esas hacen ustedes. Ustedes le obedecen al diablo, por eso son hijos del diablo. Así que no sienta tan pesado cuando alguien le dice a otro, usted es hijo del diablo, aunque no deberíamos de usar ese término, pero quien no obedece a Dios, obedece al diablo. Y quien no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero Cristo vino para pasarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para eso vino Cristo. Y dice la Escritura, en Juan capítulo 1, dice la Escritura que a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que la humanidad entera no tiene este título de hijo de Dios hasta que no reconoce a Cristo como Salvador y Señor. El reconocer a Cristo es lo que nos permite acceder a la paternidad de Dios. Porque Cristo vino a salvarnos, pero también vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Aló? Vino a reconciliarnos con el Padre, porque la Biblia dice que estábamos lejos, ajenos de la naturaleza de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero Cristo vino a acercarnos al Padre. Cristo vino a acercarnos al Padre. Cristo vino para que cambiáramos de dueño. Ya no pertenecemos a Satanás. Ya Satanás no tiene documentos que lo acrediten como nuestro Padre. Quien tiene la documentación completa se llama Jesucristo. Y dice la Escritura que somos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el que confirma en nosotros que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Hay alguien acá? Entonces Cristo, la venida de Cristo, la gente la tiene en poco, pero no entiende que la muerte de Cristo en la cruz fue el evento más glorioso de toda la historia. Fue el evento que trastornó al mundo, pero fue el evento que abrió las puertas de la salvación. Fue el evento donde, como pasó con Noé, Noé construye el arca y las puertas se abrieron para que todos entraran. Pero ¿cuántos entraron?
familia, que sumaban 8 personas. Pero el resto fracasaron con el diluvio. Y dice la Escritura que así como cuando Noé, así será la venida del Señor Jesucristo. Eso lo predicaba el maestro el miércoles. Como en los días de Noé, así será la venida del Señor Jesucristo. Y entienda que en los días de Noé el arca se abrió, dando oportunidad a toda la gente. 120 años el pregonero Noé. 120 años. Y solamente su familia. ¿Aló? Y déjeme decirle, iglesia, Noé, diríamos, es el predicador más malo de la historia. Porque Noé, en 120 años no se ganó ningún alma. Pero déjeme decirle que Noé fue el predicador más glorioso de la historia. ¿Sabe por qué? Porque Noé no se ganó ningún alma, pero no dejó que su familia se perdiera. ¿Hay alguien aquí? No dejó que su familia se perdiera. Así que por lo que usted tiene que empezar a predicar es por su misma casa, para que los suyos sean salvos. Por su casa. Si la gente no quiere que al menos su casa un día pueda entrar a la gloria de Dios. Entonces, en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, libro de Colosenses 1, 12 y 13, la Escritura dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces tenemos que entender que en este tipo de liberación el Señor no solamente vino y nos salvó, sino que el Señor nos trasladó del lugar. ¿El Señor qué hizo? Nos trasladó del lugar, ¿sí? Nos puso en el reino de su amado Hijo. Pero no solamente nos trasladó del lugar, nos cambió de dueño. ¿Aló? Por eso Él dice: mío eres tú. Mío eres tú. Él dijo, Jesús dijo: de lo que tú me diste ninguno he perdido, sino el hijo de perdición. ¿Sí? Y Él dice que un día nos tendrá que presentar delante del Padre. Amén. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es que Cristo, antes de irse, no nos dejó solos. Envió su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Pero Él dice que un día volverá por nosotros. Yo no sé cuántos aquí están esperando la venida de Cristo. Él vendrá un día por nosotros. Hablaba con alguien en estos días y le decía sobre el avance de la tecnología que tiene impresionado un mundo entero. Pero a nosotros no nos impresiona la tecnología. Porque sabemos que la tecnología, el avance de la tecnología, lo que está demostrando es que Cristo está cerca. Cristo está en la puerta. Eso dice la Escritura. Entonces, nuestra visión no es un mundo en avance. Nuestra visión es un cielo preparado. Un cielo preparado. Y a su nombre. Romanos capítulo 10. Libro de Romanos capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 de Romanos 10. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 10, verso 1 al verso 9. La Biblia dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando obedecer a la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es para justicia a todos los que creen. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo importante que quiero resaltar en este pasaje, y es que el apóstol Pablo empieza diciendo: mi oración, ¿sí? Mi oración. ¿Lo leyó conmigo? Dice el verso 2. Dice el verso 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. La oración de Pablo y el anhelo de Pablo por Israel era que Israel fuera ¿qué? Salva por Cristo. ¿Sí o no? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa, mi amado? Que hay mucha gente, hay muchos cristianos hoy en día que en vez de pensar como Pablo, el modo de pensar es no que el judío se convierta a Cristo, sino que la iglesia de Cristo se está convirtiendo al judaísmo. Pero Pablo no pensó así. Él dice: mi oración es que el judío sea salvo. ¿Es aquí? La Biblia divide la raza humana en 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Habla del judío, habla del gentil y habla de la iglesia. Usted pertenece a uno de estos 3 grupos. ¿Aló? Usted pertenece a uno de estos 3 grupos. Todos los seres humanos están en alguno de estos 3 grupos. O es judío. Judíos son los que son descendientes de Israel, de Abraham. ¿Sí? Israel, el pueblo de Israel, esos son los judíos. El gentil son los que no son judíos. La iglesia son los que somos lavados por la sangre. ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿Aló? ¿En qué grupo te encuentras tú? El judío no va a ir al cielo si no reconoce a Cristo. ¿Aló? El gentil no va a ir al cielo si no reconoce a Cristo. Y la iglesia no va a ir al cielo si no vive para Cristo. ¿Aló? Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que aunque seamos cristianos, estamos para vivir ¿cómo? En santidad. Cada día viviendo para Dios. El judaísmo se basaba o se basa en las obras de la ley. ¿Sí o no? En las obras de la ley. De hecho, hay un pastor que lo conocí siendo cristiano evangélico, y este pastor se convirtió al judaísmo, un pastor de las redes. Yo escuchaba predicaciones de este pastor, era muy buen predicador, y se convirtió al judaísmo. Y últimamente lo que está diciendo es que el libro importante y válido y que nos lleva al cielo es la Torá. ¿Aló? Haciendo a un lado o anulando
lo que son los evangelios, lo que es el Nuevo Testamento. ¿Aló? Y anular el Nuevo Testamento es anular a Cristo. ¿Está aquí? Nosotros no pertenecemos al pacto antiguo. Usted y yo pertenecemos al nuevo pacto. ¿Está aquí? La Torá y todos los libros del Antiguo Testamento son historias muy valiosas para entender el Nuevo. ¿Está aquí? Pero para nosotros es el Evangelio. Amén. Es el Evangelio. Es el Evangelio. El judaísmo era la religión predominante de la época hasta que vino Cristo. ¿Aló? Hasta que vino Cristo. El Evangelio después de Cristo, perdón, el judaísmo después de Cristo es una secta. ¿Aló? El judaísmo antes de Cristo era la religión predominante en Israel. Pero el judaísmo en Israel o fuera de Israel después de Cristo es una secta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. ¿Está aquí? El fin de la ley es Cristo. Y dice la Biblia, allí en lo que leímos, yo quiero volver allí un momentico a Romanos. Déjeme volver a Romanos otra vez. Y a su nombre. Dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Aló? Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Eso nunca se le olvide. Gálatas capítulo 5 del 1 al 4. Libro de Gálatas capítulo 5. La Biblia dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que si vivimos por la ley, tenemos que guardarla toda. ¿Sí o no? Entonces dice la Escritura, verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis. Wow. Está hablando con la gente que un día conocieron la verdad. Está hablando, dame un poquito de volumen acá, por favor. Está hablando con la gente que un día conocieron la verdad. Está hablando con la gente que un día conoció este evangelio, pero se volvieron a la ley. ¿Sí? Con la gente que conoció este evangelio, predicó este evangelio, pero hoy está viviendo por las obras de la ley. Hoy está creyendo que la justificación es por lo que se hace, mas no por lo que Cristo hizo. Dice que esa gente ha caído de la gracia. Wow. Caer de la gracia. ¿Sí? La gracia es la que hoy nos tiene en su reino. Es la gracia. Por gracia sois salvos. ¿Sí? No por obra vuestra, para que nadie se gloríe. No por algo que tú hayas hecho. La gracia es un regalo. La gracia es un regalo. Yo no sé cuántos pueden decir en esta mañana, yo estoy en la gracia. Y de ahí nadie me va a mover. Yo no voy a seguir a Israel. Pablo dijo, estoy orando para que Israel sea salvo. Yo soy seguidor de Cristo. ¿Aló? Hay gente que cree que por guardar las fiestas de Israel es más santo. ¿Aló?
Mijo, la santidad que usted tiene que guardar es obedecer la palabra. Amén. Vivir para Dios, guardar sus mandamientos. ¿Sí? Hubieron cosas que Dios estableció para Israel, que fueron para Israel. Y tenemos que saber distinguir qué fue para Israel y qué es para la iglesia. Pablo tuvo que decirle a Pedro: tú pareces hipócrita. Tú no has entendido que estamos en la gracia. Cuando estás con los judíos te comportas como ellos. No, Señor, marquemos la diferencia. Gracia es gracia, ley es ley. Por la ley nadie se salva. Amén. Por la ley nadie se salva. Diga conmigo: yo no soy de la ley, yo soy de la gracia. La sangre de Cristo me introdujo y Jesús es mi libertador. ¿Quién es tu libertador? Jesús es nuestro libertador. Amén. Por gracia sois salvos. Romanos capítulo 1 versos 16. Libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17. Dice, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo. ¿De qué? No me avergüenzo de la ley. No me avergüenzo de la Torá. No me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí. El evangelio fue manifestado, revelado por fe y para fe. Pero dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente ¿a quién? Al judío. ¿Y por qué dice primeramente al judío? No porque el judío vaya a ser santo primero, sino porque fue el lugar donde primero llegó el evangelio. ¿Aló? Los primeros que se les predicó el evangelio fue a los judíos, pero van a ser los últimos en entrar. ¿Aló? Porque dice la escritura: los suyos vino, los suyos no le recibieron, y por cuanto no lo recibieron, Jesús, dice la Biblia que Jesús vino ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? Volvió la mirada para el que no era judío, y el que no era judío ha respondido a ese llamado. Amén. Y hemos creído que Jesucristo es el Señor. Y por eso estamos hoy aquí. Entonces, el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Dice que el evangelio es locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. ¿Sí? Para los que se pierden, el evangelio es locura. Pero para nosotros, los que nos salvamos, este evangelio es poder de Dios. Vivimos por el evangelio. Amén. Vivimos por el evangelio, nos mantenemos por el evangelio, predicamos el evangelio. ¿Sí? Y este evangelio tiene que estar con nosotros hasta que Cristo venga. Es poder de Dios. ¿Cuántos creen que el evangelio, los judíos necesitan este evangelio? El judío necesita este evangelio, porque es que dice la escritura que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra. ¿De qué? Del que habría de venir. Era una sombra del verdadero. Y dice la Biblia que estamos en el verdadero. ¿Estamos en quién? Ya usted no anda bajo la sombra. Ya usted no, como dice la escritura, cuando Moisés, ¿sí?, subía al monte, dice que la gloria de Dios se manifestaba, pero antes de manifestarse la gloria de Dios, se manifestaba una nube. ¿Aló? Una nube que de alguna forma cubría la gloria, porque el ser humano no estaba preparado para resistir la gloria de Dios, ni aún Moisés. ¿Aló? ¿Por qué? Porque Moisés no había sido todavía
redimido con la sangre, Cristo no había muerto. Y el único que nos acerca al Padre es Cristo. Entonces Moisés, la nube tenía que venir. Y Moisés entraba en la nube. ¿Aló? Y dice que era una nube tan espesa que se podía palpar. Pero dice la Escritura que hoy podemos ver la gloria de Dios a cara descubierta, como en un espejo, porque Cristo es la imagen de la gloria de Dios. Cristo es la imagen de la gloria, Cristo es la gloria, Cristo es el resplandor de su gloria, ¿sí? Y en Cristo no tenemos que ponernos un velo, podemos entrar confiadamente, porque no vamos a morir en su presencia, sino que vamos a recibir vida. El Evangelio de Cristo fue para salvación, ¿sí? Para salvación a todo el que cree. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen este Evangelio. El que crea, óigase bien, el que crea será salvo, y el que no crea será condenado. Es tan sencillo el Evangelio. ¿Aló? El Evangelio es tan sencillo. No tratemos de maquillar el Evangelio es sencillo. El que cree se salva y el que no cree se condena. Es sencillo. No le pongamos arandela, es sencillo. Amén. No tratemos de buscar dar un evangelio alterado. No, el evangelio es sencillo. El que cree se salva y el que no cree se condena. ¿Aló? Y esta es una mañana para llamar a todos los que creen para salvación. Esta es una mañana donde Dios ha tocado tu corazón para que vengas a este lugar, porque contigo Él tiene un propósito. Es contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Este fue el día que Dios escogió para ti. Porque Él, desde que envió a su Hijo a morir en la cruz, pensó en ti. Pastor, es que yo no había nacido, pero Él sabía que ibas a nacer. Y Él pensó en ti. Así que en esta mañana, el amor de Dios está disponible para todo aquel que cree. El amor de Dios, los brazos de Cristo están abiertos para todo aquel que cree. Para todo aquel que dice: este mundo no me lleva para ningún lugar. Lo que estoy viviendo hoy, de acuerdo a mi voluntad, me está llevando al fracaso. Yo quiero la vida de Cristo en mí. Yo quiero la vida de Cristo en mí. Yo quiero que Cristo cambie mi mente, mi corazón, me haga nueva criatura, me haga su hijo, y que el Espíritu Santo more en mí, y que un día, cuando Él se manifieste y venga en gloria, yo pueda irme con Él. La Biblia dice que no sean de los que cuando Cristo venga se tengan que alejar avergonzados. Es tiempo de salvación. Es tiempo de salvación. El Señor te dice: no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto pecaste, yo ya morí por ti. Ya yo di mi vida por ti. Ya tus pecados han sido tenidos en cuenta, pero solo falta que tú me reconozcas, que tú entiendas que yo morí por ti y que tú rindas tu vida, ¿sí?, aquel que murió en la cruz. Hay gente que dice que ser salvo es muy difícil, y déjeme decirles que ser salvo es lo más fácil que el ser humano puede obtener. Primero, no te cuesta nada. ¿Aló? No te cuesta nada. Si tú quieres saber algo de tu futuro, vas y le pagas a un brujo. ¿Sí o no? Eso te cuesta. Y ese brujo, lleno de demonios, te va, con un espíritu de adivinación, te va a decir algunas cosas, porque hay un espíritu de adivinación, demonios. Y cuando tú sales de donde el brujo, vienes endemoniado también. Pero en Cristo, tu futuro ya está claro. En Cristo tu futuro está claro. Amén. Tú no tienes que ir al brujo a preguntarle qué va a pasar mañana contigo. La Biblia dice: no te preocupes por el día de mañana, porque Él trae su propio afán. Basta cada día
su propio afán, ¿sí? Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto, dice el Señor al pueblo de Israel. Pero a ti te dice: yo soy el Dios que he tenido compasión de ti. Tanta compasión, que aunque has fallado, aunque me has dado la espalda, aunque no has querido aceptar mi evangelio, he tenido paciencia contigo. Y dice la Escritura en 1 de Pedro que la paciencia de Dios es para salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjeme decirle que este mundo ya era para que Cristo hubiera venido ya. Ya era para que Cristo hubiera venido, pero el amor de Dios es tan grande que dice: espérate un momento más, que falta Juan, falta Carlos, falta Marta, falta María, falta Rosa. La paciencia de Dios es no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado, de nada te sirve vivir en esta vida los años que quieras y al final tu vida se vaya al infierno. De nada te sirve. Hoy es el tiempo, el arca está abierta. Las puertas del arca están abiertas. ¿Aló? Y el cerrar la puerta del arca no depende de Noé. Porque el que cerró la puerta del arca no fue Noé, fue Dios. Y después de que se cerraron, ninguno pudo entrar. Y Jesús dice en su palabra, cuando acabamos de leer en Marcos capítulo 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Y dentro de todas las cosas que dice para pregonar el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el año de la buena voluntad de Jehová. Y cuando habla del año de la buena voluntad se refiere a un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo ya lleva 2000 y punta de años. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con la raza humana? 2000 y punta de años esperando que el ser humano se arrepienta. ¿Aló? Pero déjeme decirle que un día la puerta se va a cerrar. ¿Cuándo se cierra la puerta? Cuando Cristo aparezca en las nubes por su iglesia. Hasta ahí se acabó la oportunidad de salvación. De ahí para allá solamente te espera una horrenda expectación de juicio. Y si tú te quedas, me le das salud del anticristo. Si tú te quedas, ¿sabes qué te toca? Enfrentar, número 1, 7 años a un mundo este mismo, sin Dios, sin nada de Dios aquí. 7 años viviendo en un mundo gobernado por el diablo. ¿Sabes que el diablo hoy tiene dominio sobre algunas personas? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero aunque el diablo tiene dominio sobre aquel que todavía no ha rendido su vida a Cristo, la presencia de Dios está en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Pero cuando Cristo venga, el Espíritu Santo se va. Y aquí ya no queda nada de Dios. ¿Me entiendes? Si tú quieres vivir esos 7 años, va a ser poco. Porque después de esos 7 años viene el tiempo del juicio. Y el juicio significa simplemente elegirte el lugar de tu eternidad. Declararte el lugar de tu eternidad. ¿Aló? Es tiempo, iglesia. Es tiempo de arrepentirse el que no lo haya hecho. Y es tiempo de reconciliarse con Dios el que esté viviendo una vida no grata delante de Él. Porque aunque nos llamemos cristianos, tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir según su palabra. Tenemos que vivir una vida de quebrantamiento todos los días delante de Él. Una vida de arrepentimiento todos los días. Por eso es que la liberación, y estos puntos que faltan por compartirle, la liberación en un cristiano o en un ser humano es constante. ¿Aló? Es constante. No es que ya Cristo pagó por mí, entonces ya no, usted tiene que seguir siendo liberado. ¿Aló? Porque hay áreas de tu vida que el diablo todavía gobierna. Pero el poder de Dios está para irnos limpiando, irnos libertando, irnos renovando cada día. ¿Sí? No nos conformemos. No nos conformemos con decir que tenemos su gracia. Dispongámonos a vivir para Dios. Dobleguemos nuestra voluntad a Dios.
Dobleguemos nuestros pensamientos, nuestras acciones al Dios Todopoderoso y vivamos para Él. Porque Cristo está cerca. Yo dije, Cristo está cerca. Algunos tienen por tardanza su venida, pero Él está cerca. Número 2. Número 1, la liberación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por redención y justificación. ¿Sí o no? Número 2, la liberación por reprensión. ¿La liberación por qué? Por reprensión. ¿Sí? La liberación por reprensión. Hay gente que es libre después de recibir la liberación por redención. ¿Sí? Después de recibir la liberación por redención, tiene que ser libre por reprensión. ¿Aló? ¿Usted quiere saber cómo es la liberación por reprensión? Venga el miércoles y desarrollamos estos puntos que quedan faltando. Amén. Porque usted tiene que saber qué es la liberación por reprensión, qué es la liberación por conocimiento, qué es la liberación por insistencia y persistencia. ¿Aló? ¿Quiere saberlo? Venga el miércoles. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bueno, Señor, te bendecimos. En esta mañana queremos, Señor, pedirte perdón. Queremos pedirte perdón. Porque aún, Señor, siendo redimidos, aún, Señor, habiendo accedido a tu llamado y siendo hoy hijos de Dios cristianos, te fallamos. Y queremos en esta hora pedirte perdón. Queremos, Dios, que nos laves con tu sangre, que tu palabra nos limpie cada día, Señor. Señor, que tú seas Dios de gloria, cada día purificándonos, limpiando nuestras mentes, nuestros corazones. Nuestro ser sea limpio y puro para ti, mi Dios. Pedimos perdón, Señor, por todo pecado, por toda iniquidad. Te pedimos perdón en esta mañana. Pedimos, oh Rey de Gloria, que si hemos contristado tu corazón, nos perdones. Nos perdones, Señor, y nos ayudes a vivir para ti. Nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Nos ayudes a crecer cada día, Dios de la gloria. Te lo pedimos en esta hora, oh Santo de Israel. A veces, Señor, te fallamos con nuestras palabras, con nuestra boca, con nuestra lengua. A veces, Señor, te fallamos a través del chisme, la murmuración, el juicio. Y hoy queremos pedirte perdón. A veces te fallamos, Señor, a través de lo que pensamos. Albergamos pensamientos que no deberíamos de albergar. Y los tenemos por tiempos en nuestra mente, Señor. Y hoy te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón, Dios, por el pecado de nuestros ojos. Por lo que vemos, Señor, día tras día que no es de tu agrado. Te pedimos perdón por la lujuria, por la concupiscencia. Te pedimos perdón por la lascivia. Te pedimos perdón, oh Santo de Israel, en esta mañana. Te pedimos perdón, Dios del cielo, por las veces que hemos visitado lugares donde tú no nos has enviado. Pedimos perdón, Dios de los cielos. Pedimos perdón por las malas acciones que hacemos cada día. Queremos pedirte perdón, Dios de los cielos. Pedimos que tu presencia no se vaya de nosotros, Señor. Que no se vaya de nosotros. Yo voy a orar en esta hora. Si alguien en este lugar hoy dice, yo quiero rendir mi vida al Señor. Yo recibí esa palabra y siento que es una oportunidad que Dios me está dando. Porque hoy estoy vivo, mañana no lo sé. Y hoy voy a aprovechar la oportunidad de rendir mi vida a Cristo. Hoy voy a aprovechar la oportunidad de abrir mi corazón para Él y recibirlo como mi Señor y Salvador.
En Romanos, donde leímos, dice la Escritura que si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, dice que serás salvo. Así que si tú quieres en esta mañana acceder al reino de Cristo, acceder a la salvación, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Es una oración de rendición, es una oración de aceptación al Salvador de la humanidad llamado Jesucristo. Y yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesucristo. Y qué bueno que toda la iglesia lo repita. Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti. Reconozco que te he fallado. Hoy me arrepiento de mis pecados. Me reconcilio contigo. Yo te pido que borres mis pecados, que tu sangre preciosa me redima, me limpie, me lave y me haga un nuevo ser. Yo te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que lo borres del libro de la muerte, donde estaba escrito a causa de mi pecado. A partir de hoy entrego mi vida para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de ser tu hijo. Y a partir de hoy, Señor, que tu mano sea obrando en mi vida. En lo que yo no pueda hacer, tú me fortalezcas. Donde yo no pueda ver, tú me abras la visión. Lo que yo no pueda pensar, tú tomes control de mis pensamientos. Señor, yo quiero vivir para ti. Gracias te doy, Jesús, por darme la salvación. Aleluya. Padre, que tu presencia, Dios, nos cubra. Que tu Santo Espíritu nos envuelva. Que tu gracia esté siempre con nosotros. Que el Dios de vida los bendiga, les colme de favores y de misericordia. Que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia y ponga en ustedes paz. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Ven a la iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.